Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es el lunes 27 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy, a $2,33. Según tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, subió el salario mínimo el equipo de Nicolás Maduro este lunes. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de mayo. El cetatique se ubicó en $2,33. Según la lista de precios acordados que ha circulado en redes sociales por el equipo de Nicolás Maduro, el aumento alcanzaría para un kilo de carne de primera, cuyo costo se ubicó en $2,4. Como es natural, lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. ¿Quién puede vivir con $2 en nuestro país o en cualquier parte del mundo? Por cierto, es el precio de las pensiones. Además, fue designado Tarek El Aizami, funcionario sancionado por los Estados Unidos, como nuevo ministro de Petróleo, y Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA. Varios datos: el número de casos de coronavirus en el mundo superó los 3 millones este lunes, según la Universidad Johns Hopkins. El número de muertes a causa del COVID-19 se ubicó en 200, o ya se ubica en 209.799. Venezuela tenía hasta ayer más de 300 casos, contagios confirmados. Lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Y en los Estados Unidos fueron incautados, atención, $450 millones en dinero, caballos y condominios de al menos una docena de oficiales y empresarios venezolanos investigados por las autoridades federales del sur de la Florida, según ha publicado el nuevo Herald de Miami. Eso alcanza para pagar más de 190 millones de salarios mínimos a tasa de hoy. Lo vamos a comentar como es natural. La buena noticia de este lunes es que se dio un paso más en el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Comisión Teológica aprobó por unanimidad el milagro de la curación de la niña Yaxuri Solórzano, según lo informó la Conferencia Episcopal Venezolana. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, Hilda Rubí, es médico, forma parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para hacer frente o seguir de cerca el impacto del coronavirus en nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que me están escuchando. Pues mucho interés de conocer el análisis de nuestra invitada acerca de varios temas. Iniciaría a partir del número de casos confirmados en nuestro país, más de 300 según información oficial. Escuchábamos una rueda de prensa digital del doctor Julio Castro que hablaba sobre las limitaciones en nuestro país, sobre todo en materia de pruebas para la confirmación del alcance, el impacto de la pandemia en Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, mira, el doctor Julio Castro lo decía, que se habían hecho un número de pruebas y vemos que hoy el régimen continúa manifestando que van 325 casos confirmados, es decir, 325 casos de manera oficial y 137 casos recuperados. Ellos estiman que 86 casos se encuentran en los hospitales, 65 en CDI y 27 en clínicas privadas. Hoy por hoy estamos viendo más de 40 días de cuarentena y de un aislamiento social que se empiezan a ver otros problemas que ya han sido decantados. Nosotros lo decíamos muy bien desde el inicio de este aislamiento, que la única manera para poder evitar la propagación del virus era con el lavado de manos, y hoy vemos que en Venezuela sigue el 80% de nuestra población sin acceso al agua potable en las casas. Seguimos viendo que en nuestros hospitales continúa el 86% de los hospitales sin acceso al agua. Cuando revisamos las deficiencias en tema eléctrico, siguen igual. Cuando revisamos las deficiencias en el tema de la gasolina y otros suministros, siguen igual. Entonces, es parte de lo que hemos denunciado desde el día 1. Para Venezuela era muy crítico que llegara el coronavirus
Y lo dijo la misma Organización Mundial de la Salud, que Haití y Venezuela eran los países más vulnerables para esto, y hoy por hoy vemos que se mantienen los casos y que todos los días se reportan nuevos casos, porque la realidad es que cómo lo puedes detener si todavía no tienes mecanismos básicos como el agua de acceso ideal para combatirlo. No es una realidad. Cuando revisamos en el tema asistencial en los hospitales, hoy nuestro personal de salud no tiene 100% acceso a el lavado de manos, no tiene acceso al gel antibacterial, no tiene acceso a la mascarilla completamente, al cambio de las batas, en fin. Esto lo hemos denunciado desde el día 1 y ha sido a través de la vocería oficial del doctor Julio Castro quien expresó el tema de las pruebas de PCR, y él lo decía muy bien. Nosotros estimamos que lamentablemente esto aumentaría, y es por las condiciones que hemos dicho desde el día 1. Ahora, Hilda, escuchando o leyendo la declaración que ofreció Elliot Abrams, enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, él decía que tenía información sobre algún tipo de coordinación, aunque probablemente mínima, entre el equipo de la Asamblea Nacional y el equipo de Nicolás Maduro. Esto quisiera confirmar si es cierto y qué respuesta dan ante la lista de carencias que existe en materia de salud en nuestro país. Te escuchamos. Mira, María Alejandra, aquí estamos hablando durante los últimos 6 años de que Venezuela vive una crisis humanitaria y que hay unas deficiencias reales en el sistema hospitalario y en el sistema ambulatorio. Aquí los mecanismos que se ha hecho de la Asamblea Nacional ha sido a través de la Organización Mundial para la Salud. Ese ha sido el único diálogo que se está llevando en este momento. Generar y decir que hay un diálogo entre la oposición y el gobierno, lo han dicho los representantes de los partidos políticos, lo han dicho los distintos diputados de la Asamblea Nacional, que el único mecanismo o el único diálogo que se pudiese llevar en este momento es la salida del inquilino de Miraflores. Lo han dicho los diputados. En este momento a nosotros los médicos, las enfermeras, lo que estamos velando es por la salud de nuestros pacientes. Hoy por hoy estamos velando para que no se siga propagando el virus, y hoy por hoy estamos velando a que llegue la salud y bienestar a nuestros enfermos en Venezuela. El problema de Venezuela de la salud no se trata si eres chavista o si eres opositor. Se trata de un problema que ataca a 30 millones de venezolanos, porque hay que decirlo así. El coronavirus no es un solo problema que ataca a los que nos mantenemos en Venezuela, es un problema que también afecta a los 5 millones de venezolanos que se encuentran en el exilio. Es momento de buscar una solución, y también nosotros lo hemos dicho, vamos a aceptar la ayuda en materia de salud, venga de donde venga de la NASA, venga de los extraterrestres, de donde venga, porque Venezuela necesita ayuda humanitaria. Son 6 años denunciando esta crisis. En el último año se ha agudizado muchísimo más, y hoy por hoy tenemos una pandemia que no solamente está atacando a Venezuela, que está atacando el mundo, y que es momento de recibir la ayuda, venga de donde venga, y de avanzar. Y con relación a esta ayuda que está ofreciendo, este plan económico que ha ofrecido la Asamblea Nacional de Héroes de la Salud, ¿qué información puedes compartir con nosotros? Y el hackeo, entiendo, de la página, te escuchamos. Sí, fíjate, desde que nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, anunció en la plataforma Héroes de la Salud, evidentemente esta plataforma ha sido saboteada por quienes hoy se niegan a darle más de $1 o $2 cuando mucho a los trabajadores de salud, ¿no? Y esto lo digo de manera responsable, cuando un médico apenas gana 400.000 bolívares al mes. Son quienes se niegan a darle material de bioseguridad a nuestras enfermeras y a nuestros médicos en los hospitales, y son quienes hoy se niegan a que 45.000 venezolanos puedan recibir este apoyo. Nosotros sabemos que $100 no es suficiente, pero $100 ayuda en un país donde un médico apenas gana $2 y una enfermera gana $1. Y ni contar el tema de los trabajadores. Hoy, cuando estamos viendo que somos los médicos, las enfermeras, los trabajadores quienes tenemos que asumir los costos de las mascarillas, de los tapabocas, de las batas, de los guantes, porque en nuestros centros hospitalarios no hay esta ayuda que estableció el presidente encargado con la Asamblea Nacional, va a beneficiar a un número de venezolanos que anunciarán en su momento, y que la idea es ayudar a este personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate para derrotar el COVID. Que repito, el COVID es un monstruo mundial que no solamente está atacando a Venezuela. Hemos visto saboteos de distintas formas, trataron de clonar la página, trataron de cerrar la página, han tratado de hacer y decir miles de cosas, y hoy la realidad es que van más de 45.000 venezolanos que se han podido registrar. Se ha establecido mecanismos alternos de ingresos vía Facebook, vía WhatsApp, vía Telegram. Y lo importante decir es que esta situación ha sido repetitiva porque no quieren buscarle soluciones al pueblo venezolano. Hoy, como le dices tú a una madre, a una enfermera que tenga 5 muchachos, que apenas cobra es
$1.5 que no quiera acceder a este bono por 3 meses. ¿Cómo tú le dices hoy a un médico que tiene que caminar distintas calles para poder llegar a su trabajo, decirle, doctora, no asuma o no reciba un bono? Es eso lo que hemos visto, que han querido intimidar al personal de salud, y a pesar de esas intimidaciones, el médico, la enfermera, el trabajador, el camillero se sigue registrando y se están buscando alternativas para ayudar a nuestro pueblo venezolano, porque esto es una ayuda para el venezolano y por el venezolano. Ahora, Hilda, conversando con Pablo Zambrano de FETRA Salud, seguramente has escuchado tú, digamos, la reivindicación que están haciendo los trabajadores del sector. Él decía que el número es superior a 40.000 y que efectivamente a lo mejor quedan por fuera muchos de los trabajadores de los centros asistenciales de nuestro país. ¿Qué respondes tú ante una observación de esa naturaleza? Sí, mira, estamos hablando de que en Venezuela se estima que es aproximadamente entre 700.000 y 1 millón de trabajadores del sector salud. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta también que estamos hablando de 35.000 médicos venezolanos que hoy se encuentran en el exilio, que se fueron por distintas razones de crisis humanitaria u otros sistemas y están fuera. Estamos hablando de que lamentablemente este bono es limitado a un número de trabajadores que lo va a anunciar es el mismo presidente Juan Guaidó, que va a ser el responsable de anunciar cuántos beneficiarios van a ser, pero evidentemente nosotros quisiéramos ayudar a toda la población venezolana, porque esto no se trata solamente de hoy nuestros médicos y enfermeras y personal de salud que está dando la primera batalla en el COVID. Aquí también tenemos que hablar de muchísimo más, María Alejandra. Están nuestros profesores, están nuestros jubilados y pensionados que hoy por hoy no les da absolutamente nada para vivir ese pírrico sueldo, y cuando vemos los anuncios de Miraflores mira, eso da vergüenza decir que el aumento del salario mínimo es de 400.000 a 800.000, cuando tú sales y un cartón de huevo te cuesta 800.000 bolívares, cuando tú sales y el kilo de carne está en 900.000, cuando tú sales y un kilo de pollo está en 400.000 bolívares. La realidad es que aquí hay que beneficiar a los 30 millones de venezolanos, porque nosotros necesitamos un sistema económico que mejore, y eso va de la mano con un sistema político que funcione en este país. La primera avanzada que está haciendo el presidente Guaidó es un apoyo a un porcentaje de trabajadores de la salud que hoy se encuentran en nuestros hospitales dando la batalla. Las próximas acciones las anunciaría la misma comisión y el mismo presidente. Nosotros pedimos a la población venezolana que participe y que entiendan que lamentablemente hoy los recursos todavía se encuentran del otro lado, que la Asamblea Nacional, que la presidencia encargada ha logrado recuperar una parte de este dinero que va a ser destinada en este momento a los trabajadores que están enfrentando el COVID, pero vienen más estrategias de parte de la presidencia, y que juntos es que vamos a poder superar este régimen que ya lleva más de 20 años en nuestro país. Hilda, antes de hacer la pausa, con relación a la seguridad del manejo de los datos, tomando en cuenta, esta persecución del equipo de Nicolás Maduro a aquellos que quieren participar en este plan, ¿qué puedes decirnos? Sí, bueno, repito, han sido distintos ataques que se le ha dado a la plataforma. Hoy son más de 45.000 registros, está totalmente resguardada. El saboteo ha sido intermitente, pero se mantiene la propuesta, se mantiene el accionar, y como dijo nuestro presidente, juntos vamos a avanzar, y la idea es apoyar al personal de salud que se encuentra en este momento dando la batalla contra el coronavirus. Hilda Rubí, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, es médico, forma parte de este comité de expertos de la Asamblea Nacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social Ingenieros de Venezuela, FONPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que ya arrastraba a nuestro país antes de que llegara la pandemia de coronavirus, comentábamos con ustedes el dato que deja sin palabras. Probablemente será el salario mínimo más bajo del planeta. Estaríamos rompiendo otro récord, y esto lo digo a título personal. Se anuncia hoy el incremento del salario mínimo a $2,33 según tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, una medida que entraría en vigencia a partir del 1 de mayo. El cestatique que no reciben nuestros pensionados, nuestros viejitos, se ubica en otros $2,33, y según una lista de precios acordados que ya está circulando en redes sociales y que sería oficial en los próximos días, bueno, esto alcanza escasamente para un kilo de carne de primera, para vivir durante un mes, una situación francamente imposible. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos vía telefónica a la profesora Sari Levy, economista, forma parte, es individuo del número de la Academia Nacional de Economía. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María Alejandra? Definitivamente, usted, como profesora, comenzabas tu presentación, es tal cual. No nos bastaba con el deterioro económico que nos sirve de trasfondo, de telón de fondo de toda esta realidad, sino que además ahora se nos suma la pandemia, la falta de gasolina, el continuado deterioro de los servicios y ahora insistir en políticas que ya la población ha padecido y sabe el daño que son capaces de generar. Bueno, yo tengo que preguntarle, profesora, ¿qué sentido tiene un ajuste de salario? Evidentemente la inquietud es retórica, pero ¿qué sentido tiene un ajuste de salario de esta naturaleza, tomando en consideración que continúa el proceso inflacionario en nuestro país, incluso la devaluación permanente de nuestra moneda? La escuchamos. Mira, siempre lo hemos señalado y lo hemos conversado en diversas ocasiones.
La economía no funciona por decretos, sino que hay que favorecer una serie de elementos para que las dinámicas económicas funcionen adecuadamente, es decir, para que la producción se dé, para que la remuneración del trabajo sea suficiente como para lograr una calidad de vida, para que las empresas puedan seguir manteniendo su funcionamiento, seguir contratando personal, incrementando su producción y su productividad. Pero nada de eso se tiene previsto bajo el socialismo del siglo XXI. Es más, en este momento, donde la mayor parte de las empresas no pueden trabajar tomando en cuenta el confinamiento decretado, ¿cómo tú le vas a exigir a una pequeña, mediana empresa que incremente el pago salarial cuando su flujo de caja es nulo, no tiene ingresos? Entonces, más bien lo que se intenta es acabar con las pocas empresas que han podido mantenerse a lo largo de estos años, con mucho esfuerzo, por cierto, y vemos que se hace justamente todo lo contrario. Se bloquean los códigos SICA, lo que va a impedir que grandes industrias puedan despachar sus productos, porque sin eso no pueden obtener las guías, sin eso no pueden despachar, sin eso no hay entrega de producto. Entonces lo único que vamos a vivir es escasez y un precio falso colocado en una lista, porque automáticamente con la escasez aparecen algunos actores que tratarán de adquirir el producto, bachaquearlo, como lo hemos terminado llamando coloquialmente, y al final el producto es más caro que cuando tenía un precio que se establecía libremente en el mercado. Entonces, más bien pareciera que se trata de desviar la atención de toda esta terrible situación que se vive en Venezuela, donde más allá del confinamiento decretado por el COVID es que además no puedes salir, no tienes alternativa, porque además no hay gasolina, por lo tanto no podrías en muchos casos trasladarte a tus puestos de trabajo y entonces lo que se genera es como otra vez una nube que trata de ocultar el deterioro y la grave situación que estamos viviendo todos los ciudadanos venezolanos. Entonces, ahora, yo le preguntaría, profesora, perdón que le interrumpa, ¿por cuánto tiempo? El bloqueo de los códigos SICA y un aumento de empleo, del sueldo y salario para empresas que no están funcionando, tú lo que estás intentando es simple y llanamente acabar con la capacidad que queda a nivel productivo en el país. Profesora, ¿por cuánto tiempo puede servirle al equipo de Nicolás Maduro una estrategia de esta naturaleza? Porque estamos en otra época. El país lleva años en recesión, estamos en medio de una crisis sanitaria. El director del fondo del Programa de Alimentación Mundial de Naciones Unidas hablaba de la tormenta perfecta. Este tipo de políticas, la ocupación incluso de empresas distribuidoras de alimentos, ¿por cuánto tiempo puede servir? Es decir, antes de que el país entre en una situación un poco más crítica. La escuchamos. Mira, lamentablemente, como leí el otro día, el tiempo de Venezuela no se cuenta en horas, se cuenta en vidas. Cada minuto es la pérdida de una vida y de un nivel de vida cada vez peor. Entonces, realmente no es cuestión de cuánto tiempo, sino cuánto más puede aguantar el ciudadano venezolano, cuánto más tiene que soportar, cuánto más tiene que sufrir. Y esa es la verdadera realidad que tenemos que enfrentar, y de ahí la urgencia que en muchas ocasiones hemos exigido a los actores que, digamos, avanzan en todos estos procesos buscando el cambio, porque es que no hay tiempo. Y como te decía, no es cuestión de ver el reloj en horas, sino de vidas perdidas, de historias de vida, de sueños destrozados, de familias totalmente destruidas. Ahora, le pregunto, profesora, ¿por dónde empezar? Es decir, y le traslado la inquietud, porque otros países están en esa fase, en lidiar con la crisis sanitaria y reactivar sus economías tomando en cuenta la crisis. En el caso de Venezuela, la situación es más crítica, si cabe, por la crisis humanitaria,
por además la crisis que ya arrastramos desde hace bastantes años, y hay que agregar la caída de los precios internacionales del crudo. Quisiera su comentario al respecto. Mira, siempre lo hemos señalado también, hasta tanto no haya un cambio político, no se vislumbra ninguna posibilidad de una salida con rumbo positivo o con luz al final del túnel. Por lo tanto, ese es un punto indispensable a concretar si queremos reactivar nuestra nación, y de reactivarla desde todo punto de vista, económica, social, cultural, viendo a futuro, educando a nuestras generaciones futuras, atendiendo el hambre y la pobreza y la desnutrición que se ha ido generando. Sí, efectivamente, el mundo entero anda en este momento atendiendo esta pandemia, pero la está atendiendo, no la está encubriendo. Las sociedades están haciendo lo posible para atender a sus ciudadanos que se han tenido que quedar en sus casas producto de este enemigo, llamémosle invisible, como se le ha querido señalar, que nos ataca o nos puede afectar a todos. Pero es la intención de corregirlo, de entre todos corregir los errores, o los problemas, perdón. Pero en este caso es que repetimos los errores que sabemos que no funcionan. Decidimos poner un precio, un producto, sin considerar cuánto cuesta producirlo. Decidimos aumentar un sueldo a una empresa que no genera ingresos y no puede pagarla. Es decir, decidimos destruir, no decidimos construir. Entonces es por eso que insisto, hasta tanto no haya un cambio político, no hay viabilidad para ningún proyecto. Venezuela sí tiene todas las posibilidades de reconstruirse, pero ese es un punto, o como diríamos, ese río hay que cruzarlo primero. Ahora, tengo que preguntarle, profesora, porque hemos hablado con dirigentes políticos, incluso analistas, que han participado en lo que se ha denominado como el Plan País, y la situación en el mundo ha cambiado. Por eso le traslado la inquietud. No sé si usted de pronto lo ha pensado, pero ¿por dónde empezar a reconstruir nuestro país si se diera eventualmente un cambio político, tomando en cuenta, insisto, lo que ha ocurrido con el precio del petróleo, el problema de almacenamiento, el problema comercial con el cual tendrá que lidiar el mundo una vez superemos esta pandemia? La escuchamos. Sí, efectivamente, las proyecciones o los proyectos que se habían elaborado cuando trabajamos en Plan País, así como en muchos otros planes, tienen que ser revisados y reestructurados totalmente. Ya en este momento, donde el planeta entero requiere de financiamiento, no podemos de la noche a la mañana ir a pedir los 60, 80 mil millones de dólares que quizás íbamos a pedir antes y que nos los den con la misma facilidad. Son realidades muy distintas. Como tú bien dijiste, el petróleo tiene su precio en este momento por el piso. ¿Quién va a venir a invertir en un momento como este a rescatar una industria petrolera? Entonces, nuevamente volvemos al punto central. ¿Cómo funcionan las economías? Las economías funcionan a partir de ofrecer confianza y atraer inversionistas para que la gente invierta, para que la gente trabaje, y poco a poco se va reactivando la economía. Y esas son las bases que tenemos que sembrar en nuestro país. Tenemos que rescatar el Estado de Derecho, proteger la propiedad privada, dar estabilidad a la inversión, seguridad, atención, invertir en educación, en salud, en infraestructura, en cosas básicas, y hacerlo adecuadamente. Cuando las personas observan que la ruta es la adecuada, pues la confianza se genera y poco a poco se avanza en ese camino. Pero tienes que revisar los proyectos considerando la nueva realidad. No cabe duda que el entorno internacional manifiesta una recesión importante. Esto no es algo que se va a corregir en un trimestre ni en dos. Podemos necesitar varios años, e inclusive la deuda generada para paliar los efectos de este contagio, de esta pandemia, vamos a tener que mantenerlas, o enfrentarlas por tiempos prolongados. Entonces, son condiciones muy adversas, muy complejas, razón por la cual
No se puede estar haciendo loqueras como las que se están haciendo en estos días, que solo afectan al ciudadano y más bien dificultan y reducen las posibilidades de arranque de cualquier estrategia productiva y que active nuestra economía venezolana. Incluyendo la designación de un funcionario sancionado por Estados Unidos ante el Ministerio de Petróleo, por ejemplo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Profesora Sari Levy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Economista, forma parte de la Academia Nacional de Economía, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo este ajuste de salario mínimo, que lo lleva a $2.3, creo que es el más bajo del planeta y sin temor a equivocarme. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hoy es un día muy importante en el camino a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La Comisión Teológica aprobó por unanimidad el milagro del venerable. Faltaría la aprobación del Papa Francisco. Venezuela se regocija por la noticia. Muy queridos hermanos y amigos, con inmensa alegría, en medio de esta pandemia, recibimos buenas noticias. La labor cercana de la Iglesia a nivel universal y local sigue presente para darnos la fuerza de la esperanza que transforma la muerte en resurrección. Nos acaba de llegar la comunicación de la Congregación de la Causa de los Santos, en la que se da un paso más en el proceso de beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. La comisión teológica, compuesta de 7 expertos, que examinó el presunto milagro en la curación de la niña Yaxuri Solórzano, ha aprobado por unanimidad el estudio hecho sobre el mismo. Recibimos esta buena nueva como una gracia de lo alto que nos anima a seguir en oración para impetrar que nuestro venerable médico sea elevado a los altares y a continuar pidiendo por su intercesión la superación de situaciones adversas en la salud física y espiritual, como la petición para que pronto cese la pandemia que azota al mundo entero. Que todos los hogares y las redes sociales se hagan eco de esta buena nueva, con cantos, oraciones y gestos concretos de ayuda a los más vulnerables. Les recuerdo siempre, José Gregorio Hernández va por muy buen camino. Que Dios los bendiga. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, vamos a conversar acerca de este y otros temas con nuestro siguiente invitado, tomando en consideración la fe que existe en nuestro país y la veneración al doctor José Gregorio Hernández y esta buena noticia camino, insistimos, a su beatificación. Nos acompaña el padre Arturo Peraza. Él es rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un saludo, María Alejandra, a ti y a todas las personas que ahorita nos están escuchando. Contentos efectivamente de esta buena nueva en medio de los contextos de dificultad, pues apareciendo luces que nos ayudan en el camino, sin duda, y que son orientadores de este tiempo de Pascua. Mucho interés, padre, de conocer este proceso y qué tan cerca está la beatificación del doctor Gregorio Hernández, tal y como lo explicaba el cardenal Baltasar Porras. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que este es un paso fundamental. Ya ha habido el anterior paso, fue la comisión médica, recordaremos, que determinó que efectivamente no aparecía ninguna explicación científica razonable a la curación de esta chica, que entiendo y recuerdo, pues había recibido lamentablemente unos disparos, víctima pues de las situaciones de violencia que lamentablemente ocurren en nuestro país. Esta chica había recibido esos disparos en su cabeza y los médicos daban pocas oportunidades y aún así pues la familia le pidió a José Gregorio Hernández la intercesión y efectivamente esta chica pudo salir de la situación tan grave en la que se encontraba. Los médicos en Roma, después de evaluar todos los datos, consiguieron que efectivamente esta situación era inexplicable médicamente de manera natural y por lo tanto esto pasó. Estamos hablando de un signo de la presencia de Dios que llamamos milagro a través de la oración de un santo al cual se le ha pedido que interceda delante del Señor, y este es José Gregorio Hernández. De paso, ya prácticamente da por finalizado digamos lo que es proceso, y esto habría que llevarlo ahora a la comisión de cardenales para que la congregación de los santos a su vez presente el caso ante el Papa Francisco, quien ha estado muy interesado particularmente en lograr la beatificación, pero no supone un decreto inmediato de Francisco, tiene que haber ocurrido todos estos pasos para que efectivamente el Papa pueda dar el paso final de decir sí, la Iglesia considera que ha habido una evidencia y un signo de la presencia de Dios claro en este proceso. Dos inquietudes, padre, con relación a este proceso. ¿Cuánto tiempo puede tomar, apelando a su experiencia, y la importancia una vez que se beatifique oficialmente al doctor José Gregorio Hernández para nuestro país? Además, en un momento tan complejo y tan complicado como el que atravesamos, lo escuchamos. Bueno, mira, dos cosas, ¿no? En términos de tiempo, pues bueno, el Vaticano las cosas toman su tiempo, no son tan inmediatas, probablemente estamos hablando de algunos meses, pero bueno, es cuestión de ver qué lleva ahorita la reunión de la Comisión de Cardenales.
En un contexto en donde hay pandemia, quizás eso pueda llevar un tiempo más, pero tiene que reunirse el Consejo de Cardenales que está responsable del tema de los santos. Ellos son los que reciben ahorita este informe, y sobre la base de este informe es que ellos proceden a presentarle al Papa. Esto puede durar algunos meses todavía hacia adelante. Y bueno, el Papa entonces emite el decreto. Una vez que él emita el decreto, él determinará cuál va a ser el modo, la celebración eucarística en la cual se formalizará esta declaración por parte de la Iglesia de José Gregorio como beato. En varios lugares eso ha ocurrido en la propia nación. El Papa Francisco ha tendido no hacerlo en Roma, sino que la beatificación ocurra en el propio país del cual la persona es beata. Y bueno, de hecho nosotros tuvimos un caso aquí en Venezuela. Una de las beatas declaradas fue, la misa fue en el estadio universitario. Entonces, bueno, eso, digamos, habría que esperar que el mismo Papa designe quién va a llevar adelante esa celebración, y esto para los católicos lo que significa es reconocer algo que ya la comunidad de la Iglesia reconoce, porque la comunidad de la Iglesia católica, particularmente la venezolana, pero incluso a nivel internacional, reconoce a la figura de José Gregorio como un santo, pero la Iglesia requiere unos procesos formales para entonces permitir efectivamente lo que llamamos el culto. Significa que la Iglesia autoriza a los miembros de la comunidad a efectivamente reconocer a esta persona como un camino hacia Dios. Quiero aclarar esto, el camino hacia Dios es Jesús, pero cada santo muchas veces ha hecho un camino que expresa el modo como él ha seguido a Jesús de Nazaret. Y en el caso de José Gregorio ha sido un modo muy particular. Ha sido un hombre laico, científico, con una fe profunda y una característica de solidaridad hacia los pobres, el modo con el cual él ha entendido el seguimiento a Jesús en el contexto del siglo XX venezolano. Ahora, padre, quiero aprovechar el contacto para hablar justamente acerca del siglo XX venezolano, bueno, lo que está ocurriendo ahora mismo en el siglo XXI, producto de la pandemia, que agrava, si cabe, aún más las cosas para nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte respecto. Hace algunos minutos la profesora Sari Levy de la Academia Nacional de Economía decía el cambio en Venezuela es necesario, incluso antes de pensar en las medidas urgentes que hay que tomar para hacer frente a esta crisis. Quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos. Un primer comentario es que José Gregorio Hernández formó parte de una comisión del gobierno de la época en donde ocurrió una pandemia análoga a esta, mucho más violenta, por cierto, que fue la gripe española, mucho más violenta que esta, en términos de muertos, en términos de agresividad de esa pandemia, y José Gregorio Hernández, con lo que disponía en la época, junto con otros colegas, formaron una comisión que intentaron asesorar a aquel gobierno para llevar adelante pues las medidas que había que tomar en función de proteger a la población venezolana. Uno lamenta que el gobierno venezolano no exhiba en sus equipos gente de la calidad humana y profesional que entonces un gobierno que también fue medio barbárico como el de Gómez sí logró exhibir. O sea, Gómez sí entendió que requería a su lado gente que tuviera competencias profesionales de alto nivel para lo que había en la época, para poder abordar el tema de la pandemia que significó la gripe española. Lamentablemente eso no ocurre análogamente en el actual proceso, y como no ocurre a nivel de salud, tampoco ocurre a nivel de economía. Y entonces lo que vamos dando son bandazos, ¿no? Usted tiene lamentablemente un gobierno que decide que en algunos casos ejerce control, en otros casos no ejerce control, ahora el control es con dólares. Eso resulta increíble a la luz de toda la historia que nos ha tocado vivir. Aumenta hoy aparentemente el sueldo de los trabajadores venezolanos en unos términos míseros, que la mayoría de las empresas privadas estamos muy por encima de ese sueldo. La idea tampoco es asfixiar a las empresas privadas, sino el problema es cómo tú logras ampliar las estructuras de productividad en Venezuela atendiendo esta situación particular de pandemia. Yo creo que esto requiere muchos mayores niveles de profesionalidad de cómo abordar este proceso,
que simplemente el estar dando instrucciones militares, que es lo que lamentablemente estamos teniendo con efectos de bandazos y decisiones incluso contradictorias. Esto lo que nos hace es más daño como sociedad. Y en el contexto de recordar a José Gregorio Hernández a 100 años de distancia de él, en donde él tuvo que lidiar con situaciones análogas, uno dice, bueno, el país lamentablemente no entendió lo que un signo como José Gregorio significaba, vincular el sentido de humanismo, capacidad profesional y sentido de fe. Padre, con relación a lo que está ocurriendo en el sur del país, preocupa y mucho, y de esto hemos conversado con usted en varias oportunidades. Ya en el sur de Venezuela tienen que lidiar con otras enfermedades que en otro momento habían sido controladas y ahora se suma este tema del coronavirus. Quisiera su comentario y la información que pueda compartir con nosotros al respecto. Lo escuchamos. Bueno, debo decir que a Dios gracias no parece que en la zona sur del país haya estallado la pandemia del coronavirus y esperemos que no estalle. Roguemos al Señor que mantenga lejos de nuestro territorio una situación como esa. Pero evidentemente, como tú estás diciendo, eso no indica que no tenemos otras muy graves pandemias que incluso son capaces de generar una mortandad mayor que la que aparentemente genera el COVID. Estamos hablando de cosas que hacia mediados del siglo XX fueron ampliamente controladas, como fue el paludismo, la fiebre amarilla y otro tipo de enfermedades endémicas vinculadas justamente al modo como los seres humanos nos aproximamos a la naturaleza. Cuando esta minería desatada en torno al tema del oro ha invadido zonas, ha quebrado ríos, ha quebrado medios ambientes, ha desatado también plagas. Y esas plagas están afectando a importantes miembros de toda la comunidad a lo largo del estado Bolívar. Y no solamente en las zonas mineras, sino incluso en las propias poblaciones más importantes, como puede ser Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Upata, etcétera. Amén de ello, otra crisis que es muy importante es la crisis de alimentación. Y esa crisis de alimentación está vinculada a la crisis de la gasolina. Hemos tenido lamentables escenas de saqueo en Upata. Esas escenas de saqueo tienen ambiente de volverse a repetir en Ciudad Bolívar, donde recuerdo que hace algunos años hubo un saqueo generalizado de comercios que generó daños impresionantes a esa población. Ese ambiente también existe en esta zona de Ciudad Guayana, lamentablemente. Ojalá puedan ser contenidas, deseamos que sean contenidas, pero para contenerlas usted tiene que tener una política de atención frente al tema del hambre. Y con la restricción del tema de la gasolina y la opacidad frente a esa situación, es decir, no se es claro ni por qué no se tiene, ni cuánto se tiene, ni quién tiene gasolina, ni por qué la hay, ni cómo se prioriza el uso, si la misma está escasa. Al no tener nada de estos datos, la sensación de incertidumbre es tal que lo que genera es este ambiente de violencia que puede llevar a irrupciones de este cuadro de asalto, de movilizaciones populares que terminen contra los comerciantes, que no son culpables de la situación, y lo que van a hacer es mayores daños a toda la comunidad. Padre, tenemos que hacer, me dice mi equipo, una breve pausa para la publicidad. Le ruego permanezca unos minutos más para cerrar con un comentario, porque efectivamente preocupa mucho lo que está ocurriendo en Upata. Bueno, en general yo le diría que en todo el país. Yo le pediría un comentario acerca de los escenarios que tenemos por delante y la posibilidad de un cambio en Venezuela. Quisiera su opinión y su análisis, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa con el padre Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Yo le dejaba un par de inquietudes, padre, al cierre. En principio, sobre esta situación compleja que, bueno, ocurrió en Upata, pero también se ha repetido en otras localidades del país, producto de la falta de alimentos, de la crisis que afecta a todos, en esta especie de tormenta perfecta, como la definió el director del Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas en países como Venezuela. Yo le pediría un comentario y las posibilidades, en su opinión, de un cambio real en nuestro país tan necesario en este momento. Yo le diría que como nunca. Lo escuchamos. Sí, hambruna bíblica creo que definieron ese tema. Y la verdad es que cuando uno asiste a nuestras comunidades más populares, lo que te estás encontrando es que el tema del hambre, seriamente hablando, está haciendo aparición en términos muy radicales. Antes uno se podía conseguir con que ocurrían situaciones de escasa alimentación, dificultad de acceso a alimentación durante algún día, o que no se podía comer 3 comidas sino 2 o 1, el acceso a proteínas ha sido un problema constante desde hace ya un buen tiempo en varias de nuestras comunidades, pero es que ahora el tema es el no acceso a alimentos en términos mucho más dramáticos. Y eso está generando una movilización en las comunidades populares de una manera muy, muy importante, de lo cual es profundamente responsable el gobierno y el modo con el cual ha gestionado la actual crisis. En la lógica del gobierno, lamentablemente, sigue siendo la de correr la arruga. Es decir, el gobierno desde hace ya varios años, estamos hablando de una estrategia de muy largo plazo, la lógica con la cual enfrenta las crisis simplemente esto de llueve y escampa, que dijo alguna vez Carlos Andrés Pérez, y que bueno, que en el fondo es, yo me oculto, dejo que pase la lluvia y una vez que pase el problema, creo que puedo volver a salir sin ningún tipo de inconveniente. No me doy cuenta que todo ha quedado absolutamente encharcado, significa profundamente dañado, y toda la estructura cada vez más va degradando en términos cada vez más insostenibles, en la medida en que se ha ido fracturando cada vez más el sistema. La industria petrolera es un muy buen ejemplo de eso, porque la industria petrolera que ellos recibieron hace 20 años era la primera industria, no solo del país, sino a nivel internacional en temas petroleros, con producción de gasolina y un conjunto de derivados. Era una gran industria. Progresivamente la fueron depredando, degradando, al punto tal que hoy pues no producimos ni gasolina ni absolutamente nada y tenemos esta crisis entre manos. Lo lamentable es que el modo con el cual el gobierno sigue actuando es esta lógica de, bueno, vamos a pasar la arruga, aquí pasaremos esta crisis y una vez que se termine volveremos a. Y creo que cada vez más esto está llegando a ciertos límites. Se hace absolutamente necesario que agentes responsables políticos, tanto estén en el gobierno como estén fuera, se den cuenta que
es necesario tomar cambios de rumbo y decisiones que significan pactos. Eso pasa por lo que el gobierno norteamericano en algún sentido ha propuesto. Yo no sé si el modelo que ha propuesto Estados Unidos u otro alternativo, pero lo que fuera requiere cierto nivel de pacto que suponga llegar a unos mínimos acuerdos que hagan posible que el país pueda ser creíble y reactivable para los distintos agentes económicos, sociales y políticos. Lamentablemente, el gobierno cree que con la Fuerza Armada y la violencia puede resolver absolutamente todo. Y lo único que está haciendo es empeorando absolutamente todo. Es necesario que agentes políticos responsables del gobierno entiendan la necesidad del cambio y entiendan la necesidad de generar confianza, y que esa confianza no la pueden generar si no son capaces de integrar a la mayoría que no son ellos, y que ellos lo saben. Eso no indica que en un proceso futuro, y esto sí quiero dejarlo en claro, ellos no tienen un rol. Ellos siguen teniendo un rol, nos guste o no le guste a la oposición. Ellos tienen un rol porque son parte de esta sociedad. Y una salida de confianza significa que ellos también juegan. Bien. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Vicerrector de la Universidad Católica en Guayana, ofreciendo su opinión, su análisis acerca de esta excelente noticia sobre el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández y sobre la crisis profunda que atraviesa nuestro país, a la cual hay que hacerle sin duda alguna frente. Nos despedimos. Nos vemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Carcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejía, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.